Buenos días, mi nombre es Jennifer García Carrizo. Actualmente soy investigadora postdoctoral Juan de la Cierva de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, y a continuación les voy a presentar una investigación basada en cómo diferentes entidades del sector terciario, es decir, ONGs o fundaciones sin ánimo de lucro, pueden desarrollar un papel catalizador vinculado al activismo en espacios culturales y creativos a través de diferentes estrategias de comunicación. Bien, esta investigación lleva por título Estrategias de comunicación de actores sociales y analiza el caso del Usborne Trust como catalizador de la regeneración urbana y la participación ciudadana. Como he comentado un poquito en la introducción, esta investigación presenta un análisis sobre estrategias de comunicación de actores sociales ubicados en el Usborne Valley, en Newcastle upon Tyne, en el Reino Unido. El Usborne Valley es un espacio, un distrito cultural y creativo que se encuentra ubicado en el noroeste del Reino Unido, en la frontera entre Escocia e Inglaterra en el Reino Unido. Bien, los objetivos de esta investigación eran en primer lugar examinar la historia de este espacio para ver cómo había evolucionado y comprender el papel estratégico y comunicativo que el Usborne Trust ha tenido en el área como catalizador de la participación ciudadana. Además, se pretende en esta investigación estudiar la evolución de las corporaciones gestoras, de los grupos de presión y de las diferentes asociaciones activistas comunitarias surgidas en torno al desarrollo del Usborne Valley y su comunicación. Para ello, se ha recurrido a la revisión de fuentes bibliográficas, tanto primarias como secundarias, al desarrollo de observaciones participantes como observador completo y a la realización de 13 entrevistas en profundidad con expertos en el valle y también con agentes culturales y creativos de este espacio. El proceso de investigación ha tenido lugar de forma presencial y se ha desarrollado entre agosto de 2017 y diciembre de 2021, por lo cual esta investigación también tiene en cierto modo un carácter longitudinal. Como resultados, en primer lugar, he analizado, esa historia del espacio del Usborne Valley y cuáles son sus antecedentes. El Usborne Valley originalmente era un espacio agrícola que a partir de 1930, con la revolución industrial siglo XVIII, acaba pasando a ser un espacio industrial. Es en 1863 cuando alcanza su mayor esplendor a nivel industrial y de desarrollo, pero también es en este lugar cuando el espacio, y especialmente el río Usborne que lo atraviesa, acaba siendo definido como una especie de alcantarilla abierta. Este espacio, junto con el humo de las fábricas, las minas de plomo y en el valle y especialmente en su parte baja, era un espacio completamente insalubre, con una alta tasa de mortalidad infantil en torno al 20% y en el que el menos del 4% de los certificados de defunción se firmaban por vejez como causa de muerte, lo cual nos indica la situación que tenía la área. Sí, un área muy desarrollada a nivel industrial, pero también un área con todas esas consecuencias que la sobreindustrialización trae. Después de estar a la vanguardia de la revolución industrial en Tyneside, la zona inferior del valle acabó convertida en un remanso de espacios y edificios abandonados hacia mediados del siglo XX y no es hasta 1980 cuando se empieza a regenerar el área. Aquí podemos ver la evolución y el desarrollo del valle del Usborne entre 1770 y 1849. Como vemos, es un espacio que inicialmente era profundamente agrícola, desurbanizado y la industrialización trae de la mano gran urbanización, como se puede ver en el mapa de la derecha. Bien, en 1970, como comentaba, es cuando empiezan a surgir las diferentes estrategias de regeneración urbana en el área. De hecho, en 1970 el área es declarada primera área de mejora industrial, Industrial Improvement Area, de todo Newcastle, con el objetivo de revivir las áreas que habían sido abandonadas mediante la industria en esos espacios. Es por ello que en esos momentos es cuando el Ayuntamiento de Newcastle a nivel institucional crea el Tyne and Wear Development Corporation, conocida como TWDC, y es es una institución que en principio se encargaba de regenerar todo el área. Eso sí, acaba pasando que esta institución finalmente pone el foco en el Quayside, que es la zona en la que el río Usborne converge o desemboca en el Tyne, que es el otro río de Newcastle upon Tyne. Y sí, es cierto que en teoría todo el área debía ser regenerada, pero finalmente lo que acaba ocurriendo es que esta institución se centra en esa desembocadura. Esto hace que las industrias que estaban en esa desembocadura se vean forzadas, a las pocas que quedaban, a migrar al otro a la área alta y al área baja del Usborne, lo que acaba desembocando en que esa área que ya estaba marginalizada y en desuso y era tremendamente sucia lo sea aún más.
Eso hace que empiecen a aparecer diferentes estrategias o diferentes movimientos urbanos en contra de esa idea de regeneración que tenía esa asociación inicial de Taiwanware Development Corporation. Y esto nos lleva a que en los años 80-90 Michael Mould, que es este hombre que tenéis aquí en pantalla, decide coger el espacio de The Clanney, que también es el que tenéis en pantalla, regenerarlo y una parte dedicarla a un espacio de ensayo para sus obras de teatro y de su compañía de teatro, y otra parte convertirla en 36 Lime Street, que es un espacio de estudios para artistas. ¿Qué ocurre? Bueno, si bien es cierto que él desarrolla y empieza esa regeneración del área, no es hasta que el Quayside Monitoring Group aparece cuando empiezan a surgir realmente los primeros grupos de presión ciudadanos. El East Quayside Monitoring Group es un grupo que surge como respuesta a la miopía social de la Taiwanware Development Corporation y de esa miopía que estaba teniendo en el valle. Además, su objetivo era fomentar el diálogo entre la comunidad local, los ciudadanos, los habitantes que aún quedaban en el barrio y esa corporación formada más a nivel institucional. Y es una de las primeras señas de activismo comunitario y social que se dan en el valle. Además, el East Quayside Monitoring Group surge un poco como respuesta o evoluciona especialmente en el año 1993, cuando un antiguo incendio en la fábrica de Maynard en la desembocadura del Usborne tiene lugar y destruye prácticamente toda la fábrica. No se sabe bien los orígenes de aquel incendio, pero muchos defienden que que fue provocado por unos intereses urbanísticos de hacer desaparecer la fábrica por completo y no verse obligados a mantenerla o regenerarla, sino simplemente destruir el área y poder hacer cualquier bloque de viviendas o favorecer la gentrificación en el área. Esto estimula al East Quayside Monitoring Group a evolucionar y entre 1994 y el 96 se acaba convirtiendo en el Usborne Trust, que es la figura que actualmente hoy sigue desarrollando la presión institucional y de activismo social y ciudadano en el área. Las actividades iniciales del Usborne Trust incluyeron, por un lado, revisar la seguridad de los locales y espacios comerciales existentes, mejorando la seguridad personal mediante la implementación de cámaras de seguridad en el distrito y también la mejora de iluminación de los espacios públicos. Además, el Usborne Trust se encargó de dar a conocer el patrimonio del área gracias a una publicación periódica informativa que tituló el Usborne Heritage, y era una publicación que además legitimizaba y daba importancia a lo que se hacía en el área y a los espacios industriales y posindustriales que había en ella. Además, empezó a señalizar las áreas públicas para que los ciudadanos pudieran hacer uso de ellas libremente. Trabajó en asociación con la granja urbana de Baker, conocida como la Usborne Farm, para desarrollar espacios verdes y sostenibles en el Usborne Valley. Desarrolló un acceso de entrada al Victoria Tunnel para explotarlo patrimonialmente y posicionarlo como un bien cultural visitable. De hecho, hoy el Victoria Tunnel es el espacio vinculado al patrimonio más importante dentro del valle, y además el Usborne Trust, como no, sirvió de enlace entre esa parte institucional vinculada al ayuntamiento, esa institución llamada Taiwanware Development Corporation, y los ciudadanos, de tal manera que el Usborne Trust se convirtió en una institución intermediaria encargada de trasladar las presiones y las necesidades ciudadanas existentes en el área del Usborne. El Usborne Trust consiguió una financiación de 2,5 millones de libras que invirtió en la mejora de infraestructuras del distrito y facilitó y aceleró la regeneración del espacio. Además, entre el 97 y el 2002 desarrolló una estrategia de generación en el valle que contribuyó al desarrollo del empleo, la formación y la educación de la población del área, y al desarrollo de la economía del distrito y a la promoción de un ambiente inclusivo, mixto y diverso en el área, lo que hizo que se involucraran a los habitantes y a los trabajadores del valle y también a sus espacios adyacentes en el desarrollo de un espacio común. Como decía, además el Usborne Trust realmente hizo una labor muy importante porque sirvió de intermediario entre lo que los ciudadanos y las instituciones pensaban que era el valle. Por un lado, las instituciones pensaban que el valle era un espacio pues prácticamente gentrificado, un espacio de moda, un espacio comercial, un espacio vinculado a la innovación y donde todo el mundo se quería vivir, y lo vendían como este espacio que tenéis aquí a la izquierda. Pero por otro lado, al final los ciudadanos lo sentían más como un espacio como este que tenéis a la derecha, un espacio alternativo, creativo, vinculado a una cultura artística inherente, ¿no? Y el Usborne Trust pues fue un poco el encargado de mediar.
Los principios claves de esta organización para el desarrollo de estrategias de regeneración del área eran la creación de una comunidad que viviera, trabajara y disfrutara del área, la creación de empleo en el área, la búsqueda de la sostenibilidad, es decir, ¿vale? Si vamos a edificar, cómo vamos a edificar de manera que esto sea sostenible con los otros espacios ya existentes, la accesibilidad al barrio, cuidaron mucho, por ejemplo, temas tan básicos como que el barrio estuviera conectado con el resto de la ciudad a través de transporte público, ya no solo que fuera accesible para personas de movilidad reducida, sino también eso, ¿no? El que se pudiera llegar al barrio, la creación de un carril bici, también la calidad y, como no, la vitalidad del espacio. Además, vinculado al Lisbon Trust y de forma paralela, pero también colaborando juntos, aparecieron otras instituciones ciudadanas como el Lisbon Futures, encargados de gestionar y de apoyar en cierta manera al Lisbon Trust en estas acciones. Eran instituciones, y en este caso concreto en el Lisbon Futures es una institución que no era lo mismo, o sea, son instituciones separadas con actividades diferentes, pero sí que es verdad que muchas de ellas muy complementarias, que acabaron haciendo del distrito pues lo que hoy podemos ver, de ese distrito abandonado, lo que hoy podemos ver en el vídeo que les presento a continuación. Bien, desde 2013 la estrategia Lisbon Trust, que por cierto se ha unido con el Lisbon Future y hoy forman parte de una misma organización, se ha basado primero en adquirir nuevas propiedades para administrarlas responsablemente y evitar la gentrificación en el área, que es uno de los aspectos que más les preocupan en el área. También se ha basado en promover la regeneración del valle como una aldea urbana de usos mixtos, trabajando con todos sus agentes y actores implicados, en administrar y gestionar el Victoria Channel, que como he comentado ha acabado siendo el espacio patrimonial más importante del área y uno de los más importantes de Newcastle, y además se ha basado en gestionar la propiedad de 26 Lime Street, que es un espacio, un local, que es el centro patrimonial del Lisbon Trust, donde el Lisbon Trust desarrolla sus actividades, tiene esas reuniones que recogen las opiniones de diferentes ciudadanos y también en esas reuniones en las que se trasladan esas opiniones y esa apreciación ciudadana a las instituciones. También es ahí donde desarrolla su archivo histórico del Lisbon Trust mediante la ampliación de archivo fotográfico, colección de historia oral, investigación local, y de esta manera contribuye al desarrollo del patrimonio del valle. Es allí donde además se dan las charlas vinculadas a todo este patrimonio al público general, muchas de ellas gratuitas, y es allí de donde también salen las visitas guiadas que se ofrecen para visitar el valle para que tanto turistas como ciudadanos puedan conocerlo mejor. Además apoya el trabajo de la mejora ambiental y desarrolla el sentido de pertenencia y participación ciudadana mediante la creación de publicaciones periódicas en las que se informa de todas las acciones que desarrollan. Hoy en día, si recordáis, ya desde sus inicios el Lisbon Trust desarrolló una publicación que era el Lisbon Heritage, hoy en día transformada en el Lisbon Valley News, y es un espacio pues para incentivar, ¿no?, todo ese sentido de pertinencia. Como hemos visto, el Lisbon
el Lisbon Trust, para llegar a lo que es hoy en día, va pasando por una serie de estrategias y de pasos. Aquí he mostrado solo algunas de ellas, pero en este diagrama que he creado aquí podéis ver todas aquellas que van surgiendo desde que en 1987 surgió la Tenaware Development Corporation hasta hoy en día, ¿no?, que tenemos el Lisbon Trust. Es un largo camino, un largo recorrido en el que se va evolucionando y en el que van surgiendo diferentes asociaciones que van evolucionando, se van aunando, algunas desaparecen, otras se integran en las anteriores, para llegar a un objetivo final, que es el de conseguir crear un grupo de presión que traslade los sentimientos y las necesidades de los ciudadanos a las instituciones para que éstas las tengan en cuenta. Los resultados obtenidos evidencian cómo el Lisbon Trust ha prestado especial atención en aunar los intereses de la Comunidad del Valle con los del resto de la ciudad. Ejerce un papel fundamental en el cuidado del entorno, además, y en el cuidado del carácter distintivo del área. Y desde su posición de agente de tercer sector se ha convertido en un catalizador no solo de la regeneración y de la rehabilitación del valle, sino también de la comunicación y de la política. Y es así como esta investigación, pues a lo largo, ¿no?, de ese análisis histórico, analiza la evolución de las corporaciones gestoras, de los grupos de presión y de las asociaciones activistas comunitarias que han ido surgiendo en torno al Lisbon Valley, para comprender su papel como actor político y como una manera más de hacer activismo. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de resolver cualquier duda que tengan en los comentarios, pero también pueden escribirme a mi correo electrónico. Muchas gracias.